Arica marca mujeres que pueden cambiar Arica. Hoy estamos con nuestra dirigente, Marisol. Venimos a conocerla, a conocer su vida, a conocer sus sueños, su pasado. Buenas tardes, Marisol. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿cuál es tu origen? ¿Eres de acá? ¿Eres de tu ciudad? Mi origen, yo nací en Los Vilos, en la cuarta región. Mi infancia hasta los 5 años viví ahí y luego ya nos vinimos directo para Arica, llegando a vivir en primera instancia en Cerro La Cruz, en ese entonces, en los 80. ¿En los 80? Sí. ¿Y tu educación también hiciste acá? Sí. ¿Cómo fue esa instancia de vivir en los 80 y vivir en una etapa del país donde hubo tanto cambio en todo el aspecto político, social? Como niña fue complejo porque llegar a vivir a mediados de un año, porque yo cursé el primer semestre de mi tercero o cuarto básico y me inserté acá en el segundo semestre donde no conocía a nadie, no tenía ningún vínculo con nadie porque era nueva. Entonces en mi niñez fue como bien complejo abordar ese sistema educacional donde era un poco distinto al que hay ahora. Era muy diferente. Los recursos eran pocos, no había una gama de materiales didácticos, era muy limitado. Tenías tu cuaderno, tu lápiz y tu goma, era eso y un bolso. Y era como eso. ¿Cómo fue vivir con tu familia, el día a día con una mamá que era tu papá, una mamá que era del río y tú estando aquí, el cambio? ¿Cómo lo sentiste? Complejo porque mi madre venía con una hija de menos de un año, donde todas las atenciones estaban enfocadas en el bebé. Tú eres la mayor. Claro. Y eso significó que la primera semana me llevaron al colegio porque había que atravesar por la Pampa para no darnos la vuelta de donde vivíamos por algo más donde hubiese más gente o movilización, sino que mi mamá me llevó a conocer como el camino y tomamos el camino por el cerro cortando para llegarnos directo al colegio. ¿Qué colegio es? El que está en el Cerro La Cruz, al lado de un mercado, no recuerdo el nombre. ¿Y luego tú seguiste en ese colegio? ¿Qué hiciste? Bueno, llegamos en ese entonces obviamente a arrendar, así que estuvimos creo que hasta fines de año en ese lugar. Después fue un caminar constante porque al no tener una casa propia tienes que arrendar. Eso significa que vas a tener que arrendar en muchos lados porque por lo general en ese entonces se arrendaba por un máximo un año porque las personas que arrendaban era como sacar adelante un problema económico arrendando su casa y después ya se estabilizaban y te pedían la casa. Entonces vivimos un tiempo hasta diciembre de ese año y luego empezamos el recorrido en toda la 11 de septiembre. Prácticamente la recorrimos completa. Empezamos la segunda, después nos fuimos a la quinta, a la sexta, a la tercera, a la segunda etapa, a la primera, y ahí estando en la primera, después de no sé de cuántos años, a mi mamá le dieron este lote con servicio Carlos Industriales, que fue como el año 89. Entonces tú tuviste una infancia bien movida, el cambio de casa, muy constante. Sí. Lo que sí, cuando llegué acá al sector de la 11 de septiembre, empecé a estudiar en la D91. Y ahí terminé mi educación básica. Porque de todos los lugares donde estaba, pude llegar al colegio. Entonces, al menos me permitió crear amistades, tener vínculos con profesores, con el colegio, con el mismo medio y el entorno. Entonces, tu primer acercamiento a parte comunitaria,
al trabajo social, al trabajo colectivo, fue como en el colegio. Yo creo que de ahí empezó todo, porque el vivir en una situación como extrema y conociendo como las necesidades, ser parte de ese mundo, te das cuenta de cómo es realmente. No te tienen que decir porque tú lo sabes. Y tú veías la situación parecida con tus compañeros, situaciones peores con tus compañeros. Claro. La mayoría en ese entonces eran como situaciones socioeconómicas muy precarias. Eran muy pocos los compañeros que se veía que tenían como una muy buena situación. Pero todos éramos de, no sé, pues llevar el pancito, el sándwich de tu casa que te lo preparaban. Bueno, en ese entonces era un poco más saludable las colaciones porque tú llevabas fruta, llevabas pan amasado con algo, con huevo. Algo más casero. Sí, porque tampoco tenías los recursos y tampoco se veían como los, afuera de los colegios en ese entonces, como tantos carritos con cosas procesadas, no había. Lo más que se veía eran las manzanas confitadas, me recuerdo, que era como lo más así encantador que podrías encontrar afuera de los colegios. Y después tú seguiste tu camino, seguiste estudiando. Sí. Cuando llegamos acá, yo ya estaba en el liceo A5. Ahí terminé la educación media. Tuve los 4 años en el liceo. ¿Y ahí te casaste? Luego, después yo empecé a estudiar un técnico en desarrollo social. Y eso me permitió trabajar en otros lugares. Yo, después de terminar eso, retorné a la 4ª región de un pueblo que se llama Canela. De ahí nosotros somos originarios. Y ahí empecé a trabajar en la municipalidad un tiempo, después me fui a Santiago, estuve trabajando en diferentes lados y después volví a la quinta región, también estuve allí y después retorné un tiempo acá y mi mamá tenía un proyecto de irse a Pozo Almonte a trabajar. Por el tema de la minería, se fue a instalar como una cocinería para vender almuerzo a los trabajadores. Entonces ese proyecto estaba incluido su esposo, pero a última hora su esposo dijo que no se quería ir por mi hermana, que estaba en el colegio, entonces pensaba que dejarla sola no era buena idea, porque estaba en una etapa media complicada de la adolescencia. Entonces decidí acompañarla a ella, y en ese entonces dije, ya que te acompaño, vamos juntos. Y ahí estuvimos trabajando un tiempo, eso me permitió conocer otros lugares y otra gente, y también me dio la posibilidad de trabajar en el consultorio general rural que había en ese entonces ahí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue buena, para mí fue enriquecedora porque conocí un lugar rural muy interesante con diferentes necesidades. Ahí logré trabajar más de 13 años en ese lugar. Entonces igual creé harto vínculo, conocí todos los sectores de la comuna de Pozo Almonte. Sí. ¿Cómo fue tu regreso Después, estando ahí, yo trabajaba como administrativo, y tenía que ver con el tema de entregarle previsión a las personas que no tenían para que tuvieran acceso a la atención de salud. Había que ingresar en un sistema y entregarle una atención o ayudarle a que gestionaran su sistema propio de salud y pudieran atenderse. Y me di cuenta de que el entender la necesidad o la urgencia que ameritaba para entregarle una atención, porque desde el punto de vista administrativo hay una norma y está todo establecido, pero ¿qué pasa cuando llega una persona con una urgencia real y que no va a poder terminar un tema administrativo para poder atenderse? Entonces me di cuenta de que necesitaba aprender eso para yo agilizar también mi trabajo, que era importante saber si un dolor de muela era un dolor de muela tan limitante que a lo mejor primero era evaluar al paciente y después que hiciera su tema de previsión, antes de tener un señor doblado de un dolor tratando de explicarle algo que jamás iba a entender porque el dolor era más grande de lo que yo le podía decir que lo que tenía que hacer. Había como un conocimiento que estaba al revés. Claro. Entonces, te cuenta, había una necesidad que no estaba cubierta en el momento. Exacto. Estaba mal el planteamiento. Exacto. Estaba así como, vaya primero allá, regularice la previsión y después viene.
Entonces, ¿cómo le puedes decir a esa persona que no durmió toda la noche porque tiene un dolor de muela, arreglar un tema previsional? Porque las personas ahí trabajaban en la agricultura, ganadería, o bajaban de las localidades, porque era el centro de salud más cercano que tenía. Entonces me di cuenta de que necesitaba aprender más de lo que era la salud para poder entender la prioridad que necesitaba cada uno para la atención. ¿Tú en ese momento te diste cuenta que tenías una capacidad para descubrir como la necesidad de la persona y suplir esa necesidad? Sí, como poder ayudar a subsanar o que las respuestas fueran más rápidas a las problemáticas. Cuando llegaba alguna persona con algo que me decía, no sé, pues suponte me duele acá en el costado izquierdo, estuve toda la noche, cada vez que como vomito, esas cosas, entonces yo preguntaba, iba corriendo y preguntaba, ¿qué puede ser esto? Por los signos y los síntomas, entonces me decían, no, puede ser, no sé, la vesícula, puede ser esto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo le daba un pase de atención de urgencia para que fuera evaluado. Como para determinar rápido antes de que bajara Iquique, que fuera a hacer un trámite a FONASA, que retornara, para que recién lo vieran. Entonces yo sentía que lo que me contaban no era de esperar. Y así pude detectar problemas de salud más rápido, porque todo lo que pude enviar a urgencia siempre los derivaron a Iquique como una urgencia real. Solamente escuchando, porque el escuche es súper importante. En este tipo bueno, yo creo que en todo trabajo es importante, porque cuando viene alguien, a lo mejor basta con ponerle un poco de atención y entender lo que está pasando para poder determinar la entrega de una solución, dependiendo en el servicio o en el lugar donde uno esté. Pero eso era vital, porque imagínate ese señor o la persona, para llegar ahí ya no pudo aguantar más. Porque quizás sí le venía doliendo de antes, tomaba alguna hierba, algún medicamento natural o algo, hasta que ya dijo, no, necesito que me ayuden. Entonces, dilatarlo más en ese momento encontraba que no era oportuno. ¿Y qué sientes que ha cambiado un poco eso dentro del sistema de salud, el sistema administrativo, del gobierno del Estado? ¿Has visto que hay algún cambio? ¿O lo ves igual, parecido? Yo creo que ha mejorado un poco, pero no lo suficiente, porque yo creo que también tiene que ver con las personas. No, a veces el sistema es una cosa, pero las personas pueden hacer algo diferente donde están. O sea, si yo me hubiese en ese momento dedicado a lo que yo tenía que hacer en mi ámbito, no hubiese podido ver más allá de lo que estoy diciendo. Quizás ni siquiera me hubiese interesado estudiar algo de la carrera de lo que es el área de la salud, porque no me hubiese impactado. Pero como al escuchar y entender y lograr visualizar que había algo que alguien tiene que hacer, un intermediario, porque para que llegara al médico tenía que haber pasado por un filtro hasta que está frente al médico diciéndole lo que está pasando. Entonces yo necesitaba que entrara luego la persona para que le explicara el médico de alguna forma pudiera tomar alguna acción rápida para no agravar un cuadro. Y ahora tú tienes a cargo una junta de vecinos, que en este caso es los artesanos. Los artesanos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo te asumí? Yo empecé a trabajar acá en el 2018, pero el 2021 ya asumí como la presidencia. ¿Cuáles son las carencias que ves dentro de tu comunidad, dentro de lo que es el vivir día a día en la promoción no industrial? Bueno, primero que todo mencionar que es un sector donde sus casas están emplazadas en terrenos contaminados por polimetales. Esa ha sido una lucha social importante y a las personas las ha afectado tanto en su salud física como en su salud mental. ¿Podría contarnos más o menos para la gente qué es lo que es el polimetal? Bueno, polimetales son 21.000 toneladas que llegaron del extranjero y fueron depositados en un lugar cercano a lo que eran las viviendas del Sica. Ahí fueron depositadas las 21.000 toneladas pensando de hacer un relave y extraer un material, que eso fue lo que Promel tenía de intención. En un comienzo al parecer funcionó, pero después ya no, y fue quedando eso ahí
sin ningún medio de protección, porque el medio de todo lo que son estas tierras, el aire va arrastrando en diferentes lados, pero no había un buen manejo de este contenido. ¿Qué es lo que ha provocado este relave, esta acumulación de polimetalles dentro de la población? Esto ha provocado que las personas se enfermaran. Ha provocado que las personas estén con graves problemas de salud porque eran polvos o tierras que venían con una alta cantidad de metales pesados, más de 23, que eran muy tóxicos para las personas. Este efecto, este problema, hasta el día de hoy, ¿acosa a las personas de la población? Perdón, ¿qué cosa era? Este sistema, este problema, hasta el día de hoy, ¿ha afectado a la población o hay algún remedio, han remediado algo? Como comprenderás, la contaminación ya es crónica en las personas, entonces ya está provocando efectos secundarios graves que no son abordados desde el punto de vista de la salud ni de los programas establecidos por el gobierno. Porque acá hay muchos programas de salud, pero no para personas con contaminación o por polimetalles en su cuerpo. Para otro tipo de morbilidades. Entonces, ¿qué hacen? Se atiende a la persona como que fuese una morbilidad y no un problema provocado por un agente externo que es una contaminación por polimetal. ¿Siento que ha sido un poco dejado de lado, desensibilizada a la población con respecto a este problema? Yo siento que al tener una ley, como que ya se relajó toda la lucha un poco, porque piensan que la ley viene a satisfacer todas las necesidades, pero la ley tiene varias cosas que no, como que queda al debe de las necesidades reales que tiene la población. En salud tenemos un centro de salud ambiental, pero que no cumple con los programas que deberían tener las personas para ser tratados o para tener una mejor calidad de vida, porque ya el problema de salud está. Entonces, siempre hemos hablado en las mesas de trabajo que deberíamos tener un toxicólogo como puerta de entrada ahí en el centro de salud ambiental, y que ese toxicólogo informara a los pacientes cuáles van a ser sus problemas de salud, cómo prevenirlo y quizás cómo mejorar algunas sintomatologías que quizás ya no se puede hacer nada porque está inserto en nuestros cuerpos. Quizás mejorar la calidad de vida sería ideal. Tú como Marisol, si hubiera el poder de poder cambiar esta ciudad, en función de tu historia de vida, ¿qué es lo que harías para poder hacerlo? ¿Qué es lo que cambiarías tú en este lugar? Bueno, yo creo que del origen, de ser una zona de sacrificio. El ser una zona de sacrificio, yo creo que de ahí parte todo. Porque no hay mucha motivación para invertir en este lugar, no hay proyectos importantes, está lo mínimo para mantener una población, pero no para proyectar condiciones que podría mejorar esta ciudad. Y todo parte, como digo, por el origen. Estamos condenados por el origen de lo que significa ser una zona de sacrificio. ¿Cómo sería una forma óptima, desde tu perspectiva, para solucionar este problema, que la queja que es ser una zona de sacrificio? ¿Cuál sería una medida que tú implementarías? Primero que, sin ser una zona de sacrificio, ver tantas cosas que podríamos mejorar. Tenemos valles, tenemos costa, tenemos una serie de cosas que podrían inyectar recursos como para mejorar este lugar. Somos una zona fronteriza, deberíamos tener